Comenzamos nuestro prototipo identificando las compuertas que íbamos a necesitar para realizarlo y nos dimos cuenta de que se trataban de 2 NAND y una NOT. Para construir las NAND usamos la lógica TTL que nos indicaba que íbamos a necesitar 3 transistores para la compuerta G1 y finalmente 2 resistencias y un LED que iba a corresponder a B0. Y este se iba a prender dependiendo si el circuito estaba en corte o en saturación y nos arrojaba un 1 o un 0 lógico que iba a corresponder al high o al low. Y para G2 hicimos uso de la misma lógica TTL con la diferencia de que íbamos a necesitar 2 transistores porque uno iba a corresponder a al pin A y el cuarto pin iba a corresponder directamente a tierra. Y para la compuerta NOT hicimos nada más un transistor y 2 resistencias y finalmente conectamos la entrada de la primera resistencia a la salida B0 para poder seguir con el diagrama y finalmente se conectaba el B0 del NOT al LED para identificar si se iba a prender o no dependiendo del voltaje que pasara, si estaba en corte o en saturación para saber si iba a corresponder a un 0 o a un 1 lógico. Para la realización de este experimento ocupamos los siguientes materiales. Ocupamos cables Caimán para con la conexión con la fuente de voltaje. Ocupamos distintos tipos de resistencias. Ocupamos resistencias de 5.6 kiloohms, 4.7 kiloohms para como resistencia de las compuertas de la NAND. Posteriormente, para la compuerta NOT ocupamos resistencia de 220 kiloohms, 1.5 kiloohms y además para la comprobación vamos a hacer uso de un pequeño LED para comprobar la entrada de las compuertas. Asimismo, hicimos uso de un pequeño transistor. En este caso ocupamos un 2N2222A para las compuertas. De igual forma hicimos uso de un multímetro que nos permitió la elaboración de las mediciones. Asimismo hoy hicimos uso de varias fuentes de voltaje, primeramente para el voltaje VCC o colector en este caso, y para esta vamos a hacer uso de una pila de 9 voltios, una alcalina. Para las compuertas NAND hicimos uso de 2 de este tipo de pilas de 3.7 voltios y además para las entradas de las mismas hicimos uso de esta pila de 1.5 voltios aproximadamente. Y de igual forma hicimos el uso de una protoboard en donde vamos a colocar todo el material. Así que vamos a ver. Como podemos observar, aquí tenemos ya armadas las compuertas NAND, lo que correspondería a la Gate 1 y Gate 2. Aquí, como podemos observar, vienen las resistencias. En este caso ocupamos una de 5.6 kiloohms y una de 4.7 kiloohms, mismas que van conectados al voltaje VCC de 5 voltios, que en este caso ocupamos un par de pilas. Ocupamos las pilas de 3.7 voltios y una pila de 1.5 para que en total nos diera un aproximado de 5.40 voltios. Aquí, como podemos ver, ya tenemos la conexión de la resistencia de 5.6 kiloohms conectados a las bases de estos 2 transistores. Posteriormente tenemos la conexión en paralelo de los colectores mismos, que a su vez que estos 2 colectores, una vez conectados, van conectados a la base del tercer colector. Y para el tercer transistor también podemos observar que está conectado a la resistencia de 4.7 kiloohms. Estos cables son para la conexión del voltaje de las entradas en cada una de las compuertas. Aquí podemos ver la entrada A, la entrada B
entrada C y la entrada D, que en este caso va conectada hacia tierra. También podemos observar de igual forma que en el tercer transistor podemos observar que en los emisores están conectados a tierra. Esto es para ambos casos. Posteriormente tenemos la conexión de B0, que en este caso es esta conexión. Tenemos en el colector que lo conectamos en serie para que se unan la salida de este y la salida de este. Posteriormente vamos a ver cómo conectar con la entrada NOT. De igual forma, para las entradas ocupamos este conjunto de pilas de 3.7 voltios para el valor de las entradas, que en conjunto nos dan un aproximado de 7.8 voltios. Y bueno, vamos a continuar con la compuerta NOT. Por último tenemos la compuerta NOT, que es con el uso de este transistor, el uso de una resistencia de 1.5 kilo ohms para el colector, y para la base usamos una resistencia de 220 kilo ohms aproximadamente, en donde como podemos observar, esta resistencia de la base recibe la entrada de la salida de estas dos de las compuertas, entran a la base de nuestra compuerta NOT, y posteriormente tenemos nuestra salida, que está medida en el colector, en donde tenemos colocada una resistencia de 330 ohms que enciende el foco LED. Nos dimos cuenta de que tuvimos muchas dificultades porque al realizar el prototipo físico nos dimos cuenta de que cuando lo armamos tuvimos un error en nuestra construcción, porque después de hacer varios intentos nuestros transistores se quemaron, y por ello, después de cambiar voltajes, las pilas las tuvimos que unir usando cinta de aislar y varias pilas para poder dar el voltaje que requerían los transistores. Pero como ya estaban quemados, no pudimos continuar con este procedimiento y decidimos pasarlo a Tinkercad. Y como pasamos literalmente el mismo proceso que usamos en la protoboard, nos dimos cuenta de que el circuito sí estaba realizado de forma correcta, pero el error que tuvimos fue que al momento de probarlo no nos aseguramos de que todos los componentes estuvieran conectados de forma correcta, y eso ocasionó que los transistores se hicieran corto y se quemaran. Como pudimos observar, la construcción de las compuertas lógicas TTL de la NAND y de la NOT resultaron correctas en el aspecto de la simulación. De igual forma, una vez que lo intentamos conectar por medio de los transistores físicamente, como se mencionó anteriormente, ocurrió un problema. Este es uno de los principales problemas que encontramos en la elaboración de este proyecto, porque debido a la forma en la que conectamos las pilas para que generara el voltaje de 5 voltios aproximadamente y el valor de 6 voltios para las entradas, resultó difícil la conexión, además de que al momento de juntar transistores, protoboard, resistencias, no estaba funcionando. Se probó con el multímetro cada transistor y resistencia por separado, comprobando que sí funcionaran. Sin embargo, una vez uniéndolos todos, no se logró hacer que estos funcionaran adecuadamente. Muy probablemente puede ser que se haya quemado alguno de los transistores. Sin embargo, en la simulación, al momento de simularlo y haciendo las conexiones tal cual lo hicimos físicamente, sí se logró implementar este circuito, obteniendo los resultados esperados. Por último, también se recomienda tener mucho cuidado con la suministración de voltaje hacia las compuertas, ya que
puede variar y esto puede cambiar de cierta forma, que como nos pasó a nosotros, puede ser que o se te queme o en nuestro caso lo dejamos bastante tiempo conectado a la pila de 9 voltios o lo equivalente para la compuerta NOT. Entonces se recomienda mucho tener cuidado en este aspecto para que no sucedan este tipo de cosas.